Muy buenas noches a todo el público presente el día de hoy y bienvenidos a una nueva clase de historia para millennials. El día de hoy, como nos invade a todos los argentinos un sentimiento profundamente patrio en la última semana, vamos a estar hablando de la batalla de la Vuelta de Obligado. Episodio, efeméride, que en Argentina es celebrada como el Día de la Soberanía Nacional. Así que el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que ya se ha estado dialogando en otros espacios, en Café Millennial. El sábado hice mi última función del año en Caras y Caretas en el teatro. Es la última del año. Volvemos el año que viene para retomar. Ustedes están todos invitados a participar el año que viene de ese ciclo. Pero debido a que muchos no pudieron estar presentes, claramente porque es en la Ciudad de Buenos Aires, un sábado a la noche, hay gente del interior, hay gente que está en el extranjero, se me ocurrió que era necesario darle otro tratamiento a este episodio a través del canal de YouTube. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero por fuera, ¿no?, de esta clase que vamos a tener sobre la batalla de la Vuelta de Obligado, también quiero extenderles una invitación a todos los presentes. Y es que el viernes 2 de diciembre va a ser la fiesta de fin de año de historia para millennials. Ese día vamos a tener la fiesta federal. Y dado que justamente el día de hoy vamos a hablar sobre el rosismo, no había una ocasión más apropiada para invitarlos. La entrada para participar va a conseguirse a través de la cuenta de Instagram Pasando Data. Tiene un valor de 500 pesos, es una entrada más que barata para una fiesta y con esa entrada todos van a disponer de divisas Punzó, ya que la temática de la fiesta es rosismo. Así que todos están invitados el viernes 2 de diciembre a la noche a la fiesta de fin de año, en donde básicamente vamos a beber, gritar "mueran los salvajes unitarios" y tirar algunos pasos turros y federales por igual. Así que todos invitados el 2 de diciembre a la fiesta federal en el Limonero. Esto es en Almagro, en Cava. De nuevo, las entradas se consiguen por Pasando Data. Solo se puede asistir con anticipada, así que si no se quieren quedar afuera, la tienen que comprar antes de tiempo porque hay cupo limitado. Así que, nada, se los tiro. Y sin más preámbulos, el día de hoy vamos a hablar del Día de la Soberanía Nacional. Y este es uno de mis feriados preferidos. Primero porque refiere a un episodio que desde por sí interesantísimo en la historia argentina y es justamente la batalla de la Vuelta de Obligado. Esta batalla, que tiene lugar en el norte de la provincia de Buenos Aires, pero a orillas del río Paraná, un río que se extiende hacia el interior del litoral, es uno de los episodios, diría, no solo más patriotas de nuestra historia argentina y que más reivindicaría a alguien que tenga un aprecio por nuestra nación, sino que es un episodio que representa un verdadero David contra Goliat. A la hora de hablar de la Vuelta de Obligado, estamos hablando de un enfrentamiento militar que se da entre el ejército de la Confederación Argentina por un lado y por el otro hablamos de una flota aliada que incluye buques del Reino Unido y de lo que todavía era la monarquía francesa. O sea, las dos principales potencias mundiales del siglo XIX aliadas enfrentando a las tropas argentinas. Ese enfrentamiento, ese verdadero David contra Goliat, representa por sí mismo un episodio interesante por sí mismo. ¡Ah! ¡Qué redundante! Y el hecho de que este episodio sea objeto de controversias tiene que ver en gran parte con qué caracterización se hace de uno de los fenómenos más llamativos y uno de los procesos más interesantes de la historia argentina y más analizados, que es el fenómeno del rosismo. Si nosotros queremos un poquito arribar a algún entendimiento de lo que es la batalla de la Vuelta de Obligado, necesariamente tenemos que hablar de rosas. Porque este episodio particular, el Día de la Soberanía Nacional en la historia argentina, está atravesado por qué posicionamiento o qué caracterización hacemos del fenómeno del rosismo. Ya que incluso en el monumento que está presente en Vuelta de Obligado, ahí está la imagen de rosas. Pero bien, quiero remarcar que este video no necesariamente fue pensado para hacer una explicación sistemática del rosismo,
pero era una necesidad hacerlo. Casi que es una vuelta de obligado explicar Rosas. Por lo tanto, quiero dejar en claro lo siguiente. Va a haber otro video en algún momento en donde atendamos al fenómeno del rosismo en toda su extensión. Hoy me quiero contentar con algunas cuestiones. Juan Manuel de Rosas es el personaje histórico más controversial del siglo XIX argentino y podríamos decir que es uno de los personajes históricos más controversiales de toda la historia argentina. El tirano, el restaurador, el caudillo, el defensor de la soberanía nacional. Son todas caracterizaciones que entrarían en la figura de Rosas dependiendo del arco ideológico, del posicionamiento historiográfico y demás. Lo cierto es que cuando hablamos de Juan Manuel de Rosas, hablamos de un hombre cuyo cargo fundamental fue el de ser el gobernador de Buenos Aires, en una época basada en las autonomías provinciales. Argentina era una confederación de provincias, cada uno con sus propios gobiernos, con sus propias constituciones, ejércitos, milicias, aduanas, sistemas de impuestos. Y por otro lado, Rosas fue el representante de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. ¿Qué quería decir esto? Que más allá de ser el gobernador de Buenos Aires, era quien representaba al conjunto de la Confederación hacia el exterior. Frente al mundo, frente a otros estados, frente a otras naciones, es Rosas el representante. Por eso es el brigadier general de la Confederación Argentina. Rosas fue el hombre que más tiempo gobernó prácticamente en el siglo XIX. En sí, podríamos decir que hubo dos gobiernos de Rosas, aunque eso sería un poco inexacto. El primer gobierno de Rosas se extiende desde 1829 hasta 1832. Y posteriormente tenemos un periodo de casi 17 años de gobierno de Rosas, desde 1835 hasta 1852. Ojo con esto, porque uno suele tomar todo esto como un solo gobierno de Rosas, pero lo cierto es que hubo elecciones sucesivas. Así que en realidad podríamos decir que Rosas fue reelecto y se perpetuó en su cargo. Cuando hablamos de Rosas, necesariamente tenemos que hablar de unitarios y federales. El estilo de liderazgo que ejerció el rosismo está marcado por esa antinomia política. El enfrentamiento entre las fuerzas federales, que representaban un modelo de país confederal o federal. Quiero hacer hincapié en que esa ambigüedad en los términos era propia de qué carácter había adquirido el federalismo en Argentina. Y por otro lado, los unitarios o los centralistas, que pretendían un gobierno unificado a nivel nacional con un fuerte ejecutivo, con un poder centralizado. Como vamos a apreciar en esta bandera de la época rosista, federación o muerte, vivan los federales, mueran los unitarios no eran particularmente queridos en el rosismo. De hecho, durante el segundo gobierno de Rosas se hizo popular la utilización de la disapunzó, que básicamente se convirtió en una toma de postura. Todos aquellos que quisieran identificarse con el gobierno federal tenían que llevar la divisa, una cinta roja que solía tener expresiones como vivan los federales, mueran los unitarios, Rosas, independencia o muerte, el restaurador de las leyes, mueran los salvajes asquerosos inmundos unitarios. Otras decían mueran los salvajes asquerosos inmundos impíos unitarios, federación o muerte. Así que podríamos decir que el antagonismo unitarios y federales es una marca de la época de Rosas. Pero ese enfrentamiento entre ambas fuerzas es anterior. Lo que sí podemos decir es que el rosismo abarcó uno de los periodos más sangrientos en el sentido de esos enfrentamientos. Fíjense que digo uno de los y no el más, porque nosotros no podemos obviar que durante el gobierno de Bartolomé Mitre se emprendieron guerras que fueron aún más sangrientas que las de este periodo. Pero eso es tema para otro día. Ahora, si por un lado tenemos esa antinomia entre unitarios y federales, con el rosismo haciendo un discurso de unanimidad, de hegemonía federal, también hay que reconsiderar que el rosismo tuvo un estilo político caracterizado por el amplio apoyo de los sectores populares. Rosas no solo fue el restaurador de las leyes por ser considerado un gobernador fuerte, sino que, como ha tratado gran parte de la historiografía moderna, el gobierno de Rosas estuvo marcado por una experiencia de justicia. Una idea de que
en el gobernador estaba la restauración de una ley moral, de una ley paternalista por parte del Estado, que había sido rota por el modelo liberal republicano de Rivadavia, la aparición del mercado y demás. No podemos obviar que la Argentina que parió el rosismo es una Argentina que es heredera de la Revolución de Mayo, y que, por lo tanto, había estado atravesada por conflictos, guerra civil, enfrentamientos sociales y desigualdades y jerarquías de clase que estaban fuertemente presentes en una sociedad que no solo tenía desigualdades de clase, sino incluso racializadas. Y, por ejemplo, en la figura de Rosas tenemos un gran movilizador del apoyo de lo que eran las comunidades africanas, es decir, los afrodescendientes y los africanos que vivían en Argentina. Esta clase va a ser así. Quiero remarcar esto, va a ser poderosa y rápida. El punto fundamental a la hora de analizar e interpretar el rosismo, y que todavía tiene que llevar al profesor a hacer aclaraciones cuando tiene debates en internet por Twitter con gente que dice no, Rosas fue un tirano y ya, es que el rosismo fue pero muy fecundo en la producción de textos contra Rosas. ¿A qué quiero ir? Bueno, justamente el estilo de liderazgo del rosismo, que hacía mucha mecha en el apoyo popular, en las tradiciones, en la tradición hispánica y demás, en la Iglesia Católica, provocó un fuerte rechazo entre los sectores intelectuales y letrados. Las élites patricias de Buenos Aires fueron uno de los grupos principalmente opositores al rosismo. De hecho, podríamos encontrar un apoyo orgánico de casi todos los sectores de la sociedad a lo largo del rosismo, menos de las élites letradas de Buenos Aires. Esas élites letradas le van a dedicar litros y litros de tinta a la figura de Rosas. Debido al grado de persecución política que existía, muchos se exiliaron y publicaban desde el exterior, sobre todo en Uruguay, periódicos contra la figura de Rosas. Uno de los más populares fue Muera Rosas, escrito por un tal Juan Bautista Alberdi. Pero esto no fue lo único que tenemos. De hecho, gran parte de la literatura decimonónica argentina es heredera del rosismo. Y acá entra una obra que seguro leyeron en la escuela, que es El Matadero, de Esteban Echeverría. El Matadero de Esteban Echeverría es una reconstrucción de lo que era un matadero y un saladero en la época de Rosas, en la que el protagonista, un unitario que representa la pureza, la bondad, es atacado por un grupo de rosistas que básicamente le dan murra, lo fajan, lo humillan, le dan latigazos y termina muriendo de forma espontánea. Es una suerte de mártir. Un elemento que es necesario destacar del matadero es que Rosas no aparece en el matadero y que los protagonistas de esa violencia son los sectores populares, lo que denota que en el fondo gran parte de los grupos letrados de Buenos Aires no es que le temían a Rosas por sí mismo, sino a la capacidad que había tenido Rosas de movilizar a la violencia de los sectores populares en el contexto postrevolucionario. Esta nota aparece en otras cuestiones. Por ejemplo, la obra fundamental de la sociología argentina y del siglo XIX argentino, en un sentido analítico, es básicamente el Facundo. El libro de Sarmiento, Civilización y Barbarie. El Facundo, que no es solo una suerte de gran radiografía de la sociedad argentina nada más, es un análisis de la figura de Rosas. A los ojos de Sarmiento, Rosas representa la suma de todas las crueldades propias de la barbarie y también de la civilización. No es el caudillo, por así decir, romántico. Bueno, no romántico. Hay algunos que lo consideran romántico, Rosas. No romántico como Leo Mattioli, sino romántico en un sentido que hace a el pensamiento romántico del romanticismo del siglo XIX. Sino que quería ir a otra cosa. Sarmiento no ve a Rosas como el caudillo tradicional que podía encontrar en Facundo Quiroga, sino que Rosas combina lo peor de las dos dimensiones. Por un lado es un bárbaro y por el otro es calculador y pensador, porque tiene una formación civilizada. De hecho, la figura de Rosas, tema que se trabajará en otro contexto, es para analizar profundamente. Por eso, Civilización y Barbarie, este gran tratado de Sarmiento, es un producto del rosismo. También lo es El gigante Amapolas,
quiero destacar esto, porque Gigante Amapolas es una obra de Juan Bautista Alberdi que no suele ser tan leída como El Facundo o El Matadero, y básicamente Alberdi llama a Rosas el gigante falopa. O sea, decirle gigante amapolas en el siglo XIX es el equivalente a decirle gigante falopa. Y lo presenta como un personaje autoritario, caprichoso y demás. Lo cierto es que muchos de estos discursos construidos por los opositores de Rosas durante el rosismo se van a convertir en el discurso oficial de las clases dominantes y de las fuerzas gobernantes a partir de la caída de Rosas en Caseros. Podríamos decir que las presidencias liberales del siglo XIX argentino se estructuraron en base a su oposición al rosismo. Eran los cruzados que habían derrotado a Rosas y toda la construcción ideológica del proyecto republicano liberal se hace a expensas de destruir el legado de Rosas. Y sin embargo ese legado perdura, en gran parte porque la necesidad de desactivar la movilización de los sectores populares y la violencia de los de abajo representó un trauma, requirió muchos litros de sangre, hubo campañas de represión terribles en la época de Mitre, en la época de Sarmiento también. Pero esa paranoia y ese miedo a los sectores populares, engendrado en gran parte durante el rosismo, pervivió. Podríamos decir que institucionalmente la Argentina se estructura en ese modelo de Argentina liberal con el post-rosismo y haciendo de Rosas uno de los principales, no solo el principal tirano de la historia argentina, sino el enemigo de la civilización y el progreso. Por eso, ese proyecto republicano liberal estructurado por los opositores de Rosas va a ser la fuerza hegemónica y el modelo discursivo de la Argentina moderna. Ahora, cuando ese modelo entre en crisis, van a aparecer, sobre todo cuando ese modelo entre en crisis, va a aparecer lo que llamamos el revisionismo histórico. ¿Qué era el revisionismo histórico? Literalmente repensar la historia y reubicar a aquellos que habían sido buenos y aquellos que habían sido malos. A partir del revisionismo histórico, muchos nuevos nacionalistas argentinos van a ver en los liberales del siglo XIX a los representantes de los intereses extranjeros, a los representantes del capital inglés, a los representantes del imperialismo, a futuro, cipayos. Por eso, si había que pensar que tal vez esas clases dominantes que habían gobernado la Argentina eran liberales y eran proimperialistas, quizás su opositor era en realidad el defensor de la nación argentina. Este es un punto que va a aparecer entre muchos de los primeros revisionistas. Acá tiene un rol fundamental, por ejemplo, el escritor... me queda así cortado. El escritor Adolfo Saldías y a futuro José María Rosa. Estos son representantes del revisionismo histórico de finales del siglo XIX en el caso de Saldías y de principios del siglo XX y mediados también en el caso de José María Rosa. El revisionismo histórico va a ser una reinterpretación del rosismo a partir de entenderlo como un defensor de la soberanía nacional, como un líder nacionalista opositor a un liberalismo que se caracterizaba como partidario del dominio inglés. Por eso, acá hay alguien que dice el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Efectivamente, la interpretación que se hace del rosismo es esta. Bueno, de la misma forma que nuestras clases dominantes son herederas de los liberales del siglo XIX, pensar un modelo de sociedad alternativo requiere buscar nuestro antepasado político. Por eso, muchos de los revisionistas van a apoyar nuevos proyectos nacionalistas o al irigoyenismo o a el peronismo. Justamente, los revisionistas históricos a posteriori construyen la figura de Perón, una suerte de continuación de Rosas. Esto no se hace durante el gobierno de Perón, detalle a analizar en otro momento, sino que sobre todo el revisionismo, o sea, el peronismo adopta el revisionismo histórico sobre todo después de la caída de Perón. Pero detrás de este discurso está esta idea: líderes nacionalistas apoyados por el pueblo enfrentados a las grandes potencias y a las élites tradicionales. Pero hay que destacar que los primeros en asimilar al peronismo con el rosismo no fueron los peronistas, sino los antiperonistas. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque
el derrocamiento de Juan Domingo Perón, con la Revolución Libertadora a la cabeza, tuvo un fuerte sentido de refundación de la sociedad argentina. Algo así como caseros. Los protagonistas de la Revolución Libertadora se vieron a sí mismos como los liberales del siglo XIX que acababan de derrocar a un nuevo tirano. De hecho, el gobierno básicamente mandó a escribir el libro negro de la segunda tiranía. Nótese lo vivo que estaba en el imaginario la experiencia del trauma del rosismo, que el peronismo era asimilado a una segunda tiranía. Hubo una primera, aún perdurable, hace 100 años, que fue la del rosismo. Ahora, 100 años después, las fuerzas republicanas, las fuerzas liberales, han derrocado a un segundo tirano, el peronismo. Sin embargo, debemos destacar que este discurso va a ser más apropiado por peronistas y revisionistas históricos en el período posterior que por los antiperonistas. Por eso, en gran parte, muchos de los debates que hoy en día se llevan adelante en torno a la figura de Rosas esconden detrás un posicionamiento sobre el peronismo. Quiero denotar esto. Si ustedes analizan las posiciones que tomaron distintos dirigentes referentes de la política argentina durante el 20 de noviembre, es muy probable que estos coincidan con su posicionamiento sobre el peronismo. No estoy diciendo que todos, pero va a haber amplios sectores del peronismo reivindicando el Día de la Soberanía Nacional y a la figura de Rosas, y amplios sectores del antiperonismo, por el contrario, denostando su figura y caracterizándolo como un tirano. Ahora, este viejo debate entre historia liberal, historia revisionista, federales, unitarios, peronistas y peronistas, en sí es una simplificación. Lo cierto es que la historiografía argentina ha avanzado muchísimo en torno a la figura de Rosas, y este discurso de asimilar a Rosas a un tirano es mucho más ideológico que disciplinar. Hace rato que la historiografía argentina no está marcada por los debates de el revisionismo y la historia oficial, sino que por el contrario, hoy en día se plantea al gobierno de Rosas como un producto de esa larga transición de una sociedad del antiguo régimen a una sociedad moderna. Y muchos de los autores de la historiografía contemporánea han hecho hincapié en otras dimensiones del rosismo. Por ejemplo, Raúl Fradkin, junto a Jorge Hellman, en su libro Juan Manuel de Rosas, La construcción del liderazgo político, problematiza esta idea de Rosas fue el gobierno de los estancieros. No, Rosas fue el gobierno del pueblo. Una de sus conclusiones que son muy interesantes es que Rosas construyó un sistema político de amplios apoyos sociales que lo tenían a él como centro de la toma de decisiones, incluso por encima de la propia clase a la que él pertenecía, que era la clase de los estancieros, y muchas veces movilizando y siendo capaz de direccionar la violencia de las masas hacia sus intereses de partido. Por eso hay este libro que lo recomiendo mucho. Si ustedes me dicen, Pablo, quiero entender el rosismo, es Rosas, Juan Manuel de Rosas, La construcción del liderazgo político, de Fradkin y Hellman. Este trabajo, particularmente, es un trabajo en el que se reconstruye no solo la biografía de Rosas, sino también el contexto que gestó al rosismo. Por eso no solo va a analizar todas las aristas de la vida de Rosas, sino que tiene un muy buen último capítulo que es un repaso del sistema político rosista. Yo lo recomiendo muchísimo. Pero no solo pueden leer a Fradkin y Hellman en estos casos, sino que hay otras producciones. Por ejemplo, para lo que vamos a hablar el día de hoy, recomiendo mucho el libro Rosas bajo fuego, de Jorge Hellman, que reconstruye lo que es el periodo más radical de conflicto político en el rosismo, pero también más radical de conflicto social. Porque dijimos que el liderazgo de Rosas trasciende a su clase social. Y vamos a tener un periodo particular en el que es particularmente plebeyo el apoyo que construye Rosas. Igual, hacia el final de su gobierno, se reconcilia con las clases dominantes. También podemos encontrar trabajos de fuentes hechos por Marcela Ternavasio y ultra recomendado. Un día voy a hacer un libro estrictamente sobre la mazorca. Tenemos el libro del gran Gabriel Di Meglio. Gabriel Di Meglio tiene muchos trabajos sobre la historia de los sectores populares que recomiendo, pero además tiene un pequeño libro, es bastante corto, así que nada, se lee como si nada, que se llama
Mueren los salvajes unitarios, la mazorca y la política en tiempos de Rosas. Y lo recomiendo mucho para superar ciertos preconceptos acerca de la mazorca. Quiero remarcar algo, que es que ninguno de los autores que les estoy citando son revisionistas históricos. Porque, aunque no lo crean, el profesor no basó su formación disciplinaria en revisionistas. Pero bueno, eso va para otro día. Lo cierto es que todos estos debates dan cuenta de que hay que tener un posicionamiento mucho más complejo a la hora de analizar el gobierno de Rosas. Y de hecho no podemos equiparar al rosismo a un mismo fenómeno permanente. Si tenemos que marcar esto, hay que decir que de por sí la propia personalidad de Rosas es propia de un actor político híbrido. Un hombre que se mueve entre dos mundos. Un mundo propio del antiguo régimen, tradicional, aristocrático, y un mundo de matriz republicana, moderno, vinculado a sectores populares. Rosas tuvo una formación que lo acercó tanto a las clases dominantes como a las clases bajas, y estructuró un carácter político y no solo un discurso de propiedad, tradición, jerarquías sociales, paz, sino también la capacidad de entender y comprender las prácticas culturales de las clases bajas, de lo que era la plebe, sobre todo la plebe rural. Acá hay que remarcar lo siguiente: el antagonismo unitarios y federales modeló en gran parte la política argentina. Y el recurso a la violencia, la lógica de la guerra civil, está muy presente en toda la sociedad argentina. El rosismo, en este sentido, intentó en un primer momento una suerte de gran conciliación con los unitarios y a posteriori va a conformar un gobierno de unanimidad en el que se anula a esa oposición unitaria y se construye un dominio federal absoluto. De hecho, a tal punto llega ese antagonismo que el rojo se convierte en el color más utilizado en la ciudad de Buenos Aires. Incluso la bandera argentina fue estructurada a partir de esto. Si alguna vez prestaron atención, la bandera de la época de Rosas tiene un azul más oscuro, porque los unitarios, para distinguirse, usaban un celeste más claro. Hay que remarcar lo siguiente: el rosismo, primero, fue un gobierno con un enorme apoyo popular que lo hacía no solo dominante, sino que era lejos el liderazgo político más popular del siglo XIX argentino. ¿En qué sentido quiero remarcar esto? Que si yo hubiera tenido que evaluar el volumen de la población de Buenos Aires que apoyaba a Rosas, iba a encontrar un apoyo casi unánime. Sobre todo porque las masas rurales y urbanas lo apoyaban, sino que también, porque tenderos, terratenientes, militares, policía, artesanos, comunidades africanas. El apoyo de Rosas era mayoritario. Y no se basó únicamente en esta idea de un poder tiránico y autoritario. Más bien diría, ojo con esto, que se basó en la idea del tirano griego. El tirano griego, si ustedes lo buscan en lo que es la historia antigua, muchas veces aparece como un personaje que llega al poder por la violencia y gobierna con el apoyo de las masas frente a la aristocracia. Bueno, en ese sentido hay que remarcar lo siguiente: Rosas no llega al poder por la violencia. De hecho, Rosas llega al poder con bases institucionales, electo por la Sala de Representantes, e incluso las facultades extraordinarias fueron otorgadas por la Sala de Representantes. Así que tenemos en Rosas un liderazgo masivo en ese sentido. Y hay montones de expresiones autónomas de apoyo al rosismo por parte de las clases populares. Eso por un lado. De hecho, Rosas en más de una ocasión va a evaluar su gobierno en función de ese apoyo popular, llamando a plebiscitos, es decir, votaciones públicas en donde las masas expresaban su apoyo al restaurador. Dentro de esos sectores debemos destacar el apoyo de las comunidades africanas. Las comunidades africanas, hablamos de una sociedad en la que aproximadamente un quinto de la población es afrodescendiente, o africana, afrodescendiente, no ligeramente afrodescendiente, sino marcadamente mestizos, y que Rosas se va a ganar su enorme apoyo, primero porque permitía muchas de sus prácticas culturales. Por ejemplo, los candombes. Rosas asistía a los candombes y se tiraba pasos, bailaba con la negrada. Esa expresión de apoyo a las clases populares despertaba el rechazo de las élites, que veían a estos como bárbaros, salvajes, brutos. Una mancha en la sociedad argentina.
Pero Rosas pertenecía a la clase propietaria. Es importante remarcar esto, porque para Rosas los principios de jerarquía siempre van a estar presentes. No ve Rosas no es un líder revolucionario, en todo caso es un líder popular, pero no es un líder revolucionario. El apoyo de los estancieros tiene que ver no solo con su pertenencia de clase, sino porque la sociedad construida por el rosismo, con esta idea de paz social, de control de la frontera, de control de los sectores populares, es una sociedad que beneficia ampliamente a los estancieros. Pero ojo con esto, hubo una interpretación que hizo en su momento John Lynch, que era Rosas gobierna la Argentina como gobierna una estancia. Esto es producto de una declaración que en algún momento hizo Sarmiento y que simplificaba el esquema del rosismo. No, el liderazgo de Rosas trasciende a los estancieros, pero sí es cierto que contó con su apoyo. Pero necesitaba disciplinar a los sectores populares para mantener el apoyo de los estancieros. Acá hay un tema que es problemático para algunos revisionistas, que es que podemos trazar cierta continuidad entre el modelo de disciplinamiento social que construyó Rivadavia y el que pervivió con el rosismo, con una diferencia. Si bien hubo un disciplinamiento de los sectores de los vagos y malentretenidos en la campaña, es decir, en el mundo rural, todo esto fue vivido como una suerte de recuperación de la justicia, como si el Estado hubiera recuperado el carácter paternalista propio del antiguo régimen, como si hubiera una fuerza que ejercía la justicia. Pero lo que sí es cierto es que había mecanismos coercitivos para controlar a esas masas. Y de hecho, uno de los grandes resortes del sistema porrosista fue el de los juzgados de paz. Los jueces de paz, que básicamente eran los sheriff de la Argentina del siglo XIX. Otro elemento interesante es la relación de Rosas con los pueblos originarios. Podríamos decir que no hubo ningún gobierno a lo largo del siglo XIX argentino que haya podido estructurar un apoyo tan importante entre las parcialidades indígenas más allá de la frontera. Si bien hubo duros enfrentamientos y hasta una campaña al desierto dirigida por Rosas, lo cierto es que si hubo un momento en el que la frontera fue relativamente pacificada, fue este. Sobre todo porque el sistema de defensa de frontera de Rosas, que fue el producto de su experiencia como comandante de milicias de campaña, se estructuró en base a alianzas con parcialidades indígenas para enfrentar a aquellos que consideraban más peligrosos. Esto está bastante acelerado, pero vamos a tratar de mantener el ritmo para que sea dinámico. Bien. Por lo tanto, el gobierno de Rosas particularmente fue orgánico en su relación con las parcialidades, hasta tal punto que hubo quienes lo llamaban el cacique de caciques. Rosas incluso hablaba lengua pampa. Esto es muy interesante, de nuevo. ¿Podría decir que Rosas es mi personaje histórico favorito de la historia argentina? Ah, qué difícil. Tal vez. Del siglo XIX definitivamente. Favorito. No sé si el game... Bueno, no sé. Vamos a debatirlo otro día. Es muy probable. Pero Rosas hablaba inglés y francés y al mismo tiempo hablaba lengua pampa. O sea, se comunicaba con los pueblos originarios en su propio idioma. El otro punto importante es que en gran parte de lo que fue la experiencia del rosismo, si bien podemos diferenciar etapas, se vio una suerte de clima de guerra permanente y estado de excepción que permitió la conformación de un aparato militar muy sólido. Durante mucho tiempo se pensó al rosismo y al ejército de Rosas como un rejunte de milicianos y montoneras. Hoy en día eso está muy discutido porque hay importantes elementos para concluir que la base del sistema militar rosista fue el ejército de línea. ¿De qué hablamos? Hablamos del ejército, ¿cómo es? Del ejército profesional. De hecho, fue capaz de conformar una oficialidad profesional el rosismo. Acá Chona Fish pregunta si es en vivo. Sí, es en vivo. Hola, Chona Fish, ¿cómo le va? Bien. Ese ejército profesional logró conformar una oficialidad adicta a él. Y además, como el ejército de línea se componía de sectores plebeyos coercitivamente movilizados para la guerra, es decir, los vagos y mal entretenidos que eran enganchados para ir al ejército, este no solo fue un mecanismo, o pretendió ser un mecanismo de disciplinamiento social, después hay alguna serie de discusiones que hacen Garavaglia y Salvatore sobre qué tan efectivo era, porque si vos tenías vagos, malentretenidos y violentos y los metías al ejército, esos vagos, malentretenidos y violentos aprendían a
matar. Y, por ejemplo, un elemento que aparece es que como en el ejército las pagas eran atrasadas y se veía en contexto de frontera, también aprendían a robar o a saquear para sobrevivir. Era una necesidad. Lo cierto es que ese ejército rosista permitió que las masas que eran movilizadas apropiaran imaginarios y algunos de los posicionamientos del régimen. ¿En qué sentido quiero remarcar esto? Bueno, en que básicamente, ya que el ejército estaba conformado por miembros de sectores populares, este servía para incorporar identidades. Yo soy hombre del pueblo, soy federal. El enemigo es el unitario. El unitario es el propietario. Federalismo, argentino, rosismo, color rojo, pueblo. Esto permitía fortalecer ese sentido de que el federalismo era el movimiento del bajo pueblo frente a los unitarios que eran de la clase dominante. Por eso el estado de guerra cuasi permanente no solo permitió la movilización militar, sino el fortalecimiento de identidades plebeyas para el federalismo. Va a haber montones de guerras en la época de Rosas. El otro elemento particular que hay que denotar es la cuestión de la mazorca. Los liberales construyeron un discurso en el cual Rosas es una suerte de poder tiránico, dictatorial, que controlaba todo lo que ocurría en la sociedad argentina y todos los opositores al rosismo eran perseguidos por la mazorca que era enviada por Rosas para asesinar a sus opositores. Bueno, en realidad la mazorca fue una fuerza autónoma que muchas veces tenía conflictos con la propia policía del rosismo porque eran los grupos rosistas extremistas. En realidad la mazorca es el brazo armado de la Sociedad Popular Restauradora, una fuerza política pro-rosista que surge en el momento en el que Rosas deja de ser gobernador de Buenos Aires y que es dirigida sobre todo por Encarnación Escurra, la esposa de Rosas. Bueno, la mazorca como tal es una fuerza que se dedicaba a hostigar, atacar, torturar y asesinar a los opositores de Rosas, pero no hay que sobredimensionar su impacto. De hecho, Gabriel Di Meglio, tema para el otro día, plantea que la mazorca es responsable de entre 200 y 300 muertes, más o menos, a lo largo de todo el rosismo, o sea, 17 años. Si lo comparamos con el impacto que duró en las guerras o con el impacto de las campañas represivas posteriores encabezadas por Mitre, es un número enano. Lo que sí es cierto es que los mazorqueros muchas veces pertenecían a las clases bajas y que en ese imaginario la violencia de las clases bajas contra las clases altas, por más que no todas las víctimas fueran de las clases altas, pero muchas, sí, era una paranoia para las clases dominantes. Sí, de hecho, por si no lo notaron, ese cuadro de Blanes que aparece en pantalla es el mismo que tiene el profe. Es el mismo que tiene el profe en su casa. Bien. La mazorca, como tal, no era el principal resorte de poder del régimen. Hay que ser muy ingenuo para considerar que Rosas gobernó mediante el terror, pero el terror fue uno de los elementos. Aún así, no todo el gobierno de Rosas estuvo marcado por la acción violenta de la mazorca, sino que hubo periodos específicamente violentos y después otros en los que las persecuciones se moderaban. Entre las víctimas más importantes vamos a tener el asesinato del ex gobernador de Buenos Aires, Manuel Vicente Massa, en medio de una supuesta conspiración para asesinar a Rosas. Así que todo el gobierno de Rosas, que si bien puede caracterizarse por esta exacerbación de la antinomia unitario-federal, no se sustentó en la violencia del terror, sino que construyó grandes consensos y apoyos entre la población. Sobre todo entre los sectores populares, pero también entre los sectores propietarios. Así que la experiencia de Rosas y el rosismo en el poder es mucho más compleja de lo que muchas visiones así se han impuesto. Y el otro punto importante es que el rosismo no permaneció igual a sí mismo. Podemos diferenciar etapas. De nuevo, otro día hacemos un video propiamente del rosismo. Pero hablamos de un hombre que llegó al gobierno de Buenos Aires por primera vez en 1829 y que terminó su gobierno, la última etapa de su gobierno, en 1852. O sea, fueron 23 años en los que Rosas fue el hombre políticamente más importante del país. Esos 23 años hubo diversas prácticas. Pero ¿por qué el profe no tiene puesto una visa punzo?
está pidiendo mazorcas. ¡Qué buen punto! ¿Por qué no tengo puesto una Visa Punzó? Perdón por el golpe al micrófono. Bueno, no tengo ahora una mano. Pero si vienen a la fiesta federal, a la que claramente todos van a venir, van a ver divisas Punzó. De nuevo, 2 de diciembre, fiesta federal, fiesta de fin de año. Divisas Punzó, bailes, escabio, todo eso. Historia para millennials. Bien. El rosismo no permaneció igual a sí mismo. Ah, Rosas también tenía ojos claros. ¡Qué facha! Pero bien. Ahora, el rosismo es producto de las guerras entre unitarios y federales. Esas guerras fueron gestadas por la propia revolución. Durante el proceso revolucionario se distinguieron distintas vertientes entre el bando patriota a partir del modelo de sociedad que querían construir. Pero si nosotros queremos entender cómo llega Rosas al poder, hay que ir al fracaso del proyecto rivadaviano. Rivadavia, entre comillas, primer presidente de la historia argentina, con una constitución, intentó construir un gobierno de unidad nacional de base centralista y apoyado por los unitarios. Ese gobierno va a estancarse por diversos motivos. Por un lado estaba el rechazo que tenían gran parte de las provincias y líderes como Facundo Quiroga al gobierno de Rivadavia. Y por el otro lado está la Guerra del Brasil. La Guerra del Brasil, que tuvo como principal teatro de operaciones la Banda Oriental, en ese momento anexionada al Imperio del Brasil, pero con un movimiento independentista, va a enfrentar a las fuerzas de la naciente República Argentina con las fuerzas del Brasil imperial. Acá hay que remarcar que la Banda Oriental había pertenecido al Virreinato del Río de la Plata y además que durante el contexto de la Revolución hubo un proyecto político que integraba a la Banda Oriental y a las provincias de lo que a futuro iba a ser la Confederación Argentina, que fue la Liga de los Pueblos Libres, dirigida por Artigas. Muchos federales tenían un gran sentido de pertenencia en el litoral con la Banda Oriental. Por eso, la historia de Uruguay y la historia argentina no pueden estudiarse por separado, están muy vinculadas. Lo cierto es que la Guerra del Brasil enfrentó a Rivadavia con un gran problema, que fue el triunfo de la Marina brasileña y el bloqueo al puerto de Buenos Aires. Ese bloqueo impedía el comercio, afectaba los intereses del Reino Unido y perjudicaba a los estancieros. La necesidad de llegar a una paz rápida con Brasil lleva a que Rivadavia incluso acepte la idea de entregar la Banda Oriental al Imperio del Brasil. Este tratado preliminar de paz provoca un escándalo a nivel nacional y Rivadavia termina por renunciar. Es así que se da una rápida sucesión en la que Vicente López y Planes asume la presidencia, el hombre que había hecho el himno, y anula la constitución de Rivadavia, restablece la legislatura de la provincia de Buenos Aires y la legislatura, ahora con el apoyo mayoritario al federalismo, elige como gobernador a Manuel Dorrego. Manuel Dorrego es uno de los principales líderes populares de la provincia de Buenos Aires, sino el principal líder popular. De hecho, sí, era considerado un tribuno de la plebe. Era un federal que había criticado el gobierno de Rivadavia y que había criticado la persecución y el ataque a los sectores populares. Dorrego llega al poder y es el que tiene que llevar adelante los acuerdos de paz que pongan fin definitivamente a la Guerra del Brasil. Esos acuerdos de paz son los que establecen finalmente que la Banda Oriental no va a ser ni una provincia argentina ni una provincia brasileña, sino que se va a constituir con un gobierno independiente. Así nace la República Oriental del Uruguay. La República Oriental del Uruguay, un estado tapón entre Argentina y Brasil, va a nacer al calor de esta guerra. Pero el triunfo de los federales, su llegada nuevamente al poder, el apoyo que tenía dentro de los sectores populares y el acuerdo de paz que para algunos militares unitarios traicionaba su esfuerzo de guerra, va a ser considerado una afrenta a purgar. El mando de los ejércitos que combatían en la Guerra del Brasil estaba sobre todo en figuras del unitarismo, porque el gobierno de Rivadavia había sido pro-unitario. Es así que diversos comandantes, al retornar de la Guerra del Brasil, van a movilizar a sus fuerzas para enfrentar a los federales que ahora se han hecho fuertes en el país. No solo gobiernan la provincia de Buenos Aires, sino que los federales dominan el interior.
Así se produce un levantamiento impulsado por el general Lavalle en Buenos Aires y en el interior por el general José María Paz. Ese levantamiento derroca al gobierno de Dorrego. Lavalle, al mando de un ejército, toma la provincia de Buenos Aires, va a autoproclamarse gobernador de Buenos Aires, persigue a Dorrego hasta la campaña, lo captura y sin juicio lo hace fusilar. Es decir, Lavalle construye su apoyo a partir de asesinar al gobernador de Buenos Aires y en elecciones fraguadas, con simplemente el apoyo de las élites, constituirse en gobernador. Además, esto provoca un rechazo de amplios sectores de la sociedad. Y ese rechazo lleva a que se produzcan rebeliones, levantamientos contra Lavalle, y la respuesta de Lavalle son fusilamientos, saqueos, torturas, asesinatos, escarmiento. Bueno, acá alguien está haciendo una pregunta, que es Mariano Ledesma. Mariano me dice: escúchame, Pablo, ¿cómo podemos hacer para aportar hacia tu independencia económica? Muy bien, excelente punto. Ustedes en los links de este video y de todos los videos de Historia para Millennials pueden encontrar links a Mercado Pago o a PayPal para realizar aportes mensuales o únicos. Fundamentalmente a mí me sirve que hagan aportes mensuales. Y si hacen aportes mensuales a Mercado Pago son ideales. Hay distintos montos para que lo hagan. También lo que pueden hacer es hacerse suscriptores pagos de este canal y obtienen una insignia. Van a tener una estrella roja, emojis personalizados y demás. Lo ideal es Mercado Pago, también la suscripción paga. Si pueden ambas cosas también. Todo sirve. Acá nada se desperdicia. Así que si quieren aportar, esa es la herramienta para hacerlo. Y es bienvenido. Es lo que permite que este canal se sostenga y que yo viva. Bien, lo cierto es que uno de los principales aliados durante el gobierno de Dorrego había sido Juan Manuel de Rosas, otro hombre fuerte del federalismo de Buenos Aires. Rosas había tenido no solo una experiencia como propietario terrateniente, sino que se había convertido en el comandante general de las milicias de campaña. Desde 1820, Rosas se había dedicado a comandar milicias. Conocía el mundo rural, conocía a los sectores populares y acá construye su base, su verdadero proyecto de acumulación política. No podemos reducir a Rosas a un estanciero porque en gran parte su carrera política viene de ser comandante de milicias. Una suerte de gran resorte para la pacificación de la campaña, las relaciones entre sectores populares y sectores propietarios, la relación con el indio, la relación con la frontera, el disciplinamiento social. Rosas se pone a la cabeza no solo de las milicias de campaña de Buenos Aires, sino que va a movilizar a todo ese levantamiento social protagonizado por gauchos, mestizos, peones, pícaros, bandidos, indios contra Lavalle, y con todo ese apoyo conjunto, más las fuerzas que le presta su aliado, el gobernador de Santa Fe, Estanislao López, va a derrotar a Lavalle en la batalla de Puente Márquez. En la batalla de Puente Márquez, que en su momento se luchó en lo que es el partido de Morón, el partido que me vio nacer, las fuerzas de Rosas derrotan a Lavalle y ponen sitio a la ciudad de Buenos Aires. Lavalle es derrotado y tiene que negociar. Acá quiero destacar que el proyecto de Rosas era una suerte de pacificación nacional. Por lo tanto, para superar los antagonismos entre unitarios y federales, Rosas sienta a Lavalle a negociar y le ofrece lo siguiente: conformar un gobierno de unidad. Un gobierno con una lista común que incluya unitarios y federales, y que ambas fuerzas gobiernen la Argentina. En Buenos Aires, ¿no? Y después hay que seguir la guerra en el interior. Lo cierto es que los unitarios desoyen esto. A pesar de haber firmado un pacto en Barracas, van a cambiar las listas al momento de las elecciones. Los federales y el pueblo denuncian el fraude y Lavalle tiene que renunciar y huye al exilio en Montevideo. Esta información será importante a futuro. La Sala de Representantes, ahora nuevamente electa, decide que el único hombre en condiciones de gobernar la provincia de Buenos Aires es aquel que ha derrotado a Lavalle y la ha restablecido.
Ese hombre es Juan Manuel de Rosas, que no solo es electo gobernador de Buenos Aires, sino que se le otorgan las facultades extraordinarias. Una serie de elementos jurídicos y políticos que le permitían, por ejemplo, saltarse procesos institucionales a la hora de gobernar. Rosas es electo por un mandato de 3 años, con un enorme apoyo popular, heredero del gobierno de Dorrego y con poderes especiales para gobernar. En ese gobierno, Rosas básicamente se convierte en el heredero político de Dorrego, le ofrece un funeral con honores, va a realizar un proceso de saneamiento de las finanzas públicas, derrota a los unitarios en Buenos Aires y se alía con otros gobernadores federales para enfrentar a los unitarios en el interior. Es así que nace una alianza estratégica, una suerte de triunvirato de facto que permite el dominio federal en el país. Los 3 principales caudillos y gobernadores del país son federales. El gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Provincia más rica del país, control del puerto. El gobernador de La Rioja, Facundo Quiroga, principal hombre del interior. El gobernador de Santa Fe, Estanislao López, principal hombre del litoral. Los 3 líderes federales van a establecer las bases para lo que va a ser el Pacto Federal. El Pacto Federal es la base institucional de la alianza entre las provincias que da forma a la Confederación. Una alianza política militar entre provincias federales que va a estar integrada originalmente por Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, después Corrientes y después todo el país. ¿Qué establece el Pacto Federal? Primero, la defensa del federalismo, el futuro llamado a una asamblea constituyente y la entrega de las relaciones exteriores a el gobernador de Buenos Aires. Es decir, en este momento Rosas, pero cualquiera que sea el gobernador de Buenos Aires va a representar a la Confederación hacia el exterior. ¿Cuál es el tema con la Constitución? Rosas constantemente va a alegar que no es momento para realizar un proceso de organización constitucional de la Argentina, que el ciclo de inestabilidad política y guerras civiles impiden ese ordenamiento institucional. Lo cierto es lo siguiente. Rosas, por un lado, temía que la sanción de una constitución limitara los poderes que podía ejercer y por el otro cuestionaba el tema de la aduana. Buenos Aires, en tanto provincia separada del resto, conservaba una posición estratégica, que es que no solo domina la principal ruta comercial, el puerto de Buenos Aires, sino que puede apropiarse de los recursos de la aduana, que en caso de una unidad nacional habría que discutir cómo se repartían. Rosas va a ser de la aduana del puerto de Buenos Aires uno de sus principales bases de sustentamiento. Así que entre las limitaciones al poder que podía ejercer y las limitaciones a los recursos, Rosas va a postergar el proyecto constitucional. Ahora, es importante señalar que en el primer gobierno Rosas no interviene activamente en la política del interior, como sí lo va a hacer a posteriori. Las fuerzas federales triunfan en esta guerra civil, José María Paz es capturado, se le perdona la vida, y con toda esta situación de estabilidad política, saneamiento de las finanzas, pacto federal y demás, lo cierto es que Rosas culmina su mandato en una situación mucho más sólida de la situación en la que lo había iniciado. Por eso, la Sala de Representantes le ofrece renovarle su cargo de gobernador cumplido 3 años, pero sin las facultades extraordinarias. El punto es que Rosas, en este momento, va a alegar que no se siente capacitado para gobernar sin facultades extraordinarias, entonces declina ser gobernador. En los próximos años, lo que va a quedar claro es que nadie podía gobernar la provincia de Buenos Aires si no era Rosas. Así, Rosas parte a otra empresa que es la Campaña al Desierto, una expedición militar que busca fortalecer las relaciones con ciertas parcialidades indígenas y aplastar a otras, acumular tierras, establecer nuevas líneas de fuertes y defender los intereses de los sectores terratenientes. En esta época se va a producir una sucesión de gobiernos débiles en la provincia de Buenos Aires. Entre principios de 1833 y principios de 1835 va a haber 3 gobernadores distintos en Buenos Aires. Ramón Balcarce, Juan José Viamonte, Manuel Vicente Paz. Los 3 gobernadores van a
tener que tratar de controlar una provincia que apoya mayoritariamente a un hombre que no es el gobernador y que es Rosas. Los tres van a ser débiles y en sí ninguno llega a superar el año de mandato. Por ejemplo, Balcarce gobierna hasta la Revolución de los Restauradores, un levantamiento rosista. Ahí renuncia. Viamonte asume, pero cuando Rosas vuelve de la campaña del desierto está desacreditado, sin apoyo social y renuncia. Y en el caso particular de Massa, este va a tener que renunciar con un acontecimiento político de impacto nacional. Durante esta serie de gobiernos débiles es que se produce efectivamente o culmina un proceso que había iniciado en la última etapa del gobierno de Rosas, que es la usurpación de las Islas Malvinas. Primero con una intervención militar estadounidense y después con una ocupación militar británica. Ahora, ese apoyo mayoritario del rosismo es el que permite, por ejemplo, que nazca la mazorca en el interregno. La Sociedad Popular Restauradora y la mazorca buscaban originalmente el retorno de Rosas al poder. Por eso, restaurar al restaurador. A principios de 1835, una partida de tropas dirigidas por el capitán Santos Pérez, mandado por los hermanos Reinafé que gobernaban Córdoba, asesinan a Facundo Quiroga en el marco de una serie de conflictos como una guerra civil en el norte. El asesinato de Facundo Quiroga, uno de los 3 hombres más importantes del país, provoca la renuncia de Massa y que la Sala de Representantes, en ese momento de crisis, vuelva a elegir a Rosas no solo como gobernador de Buenos Aires con facultades extraordinarias, sino que esta vez le dan la suma del poder público. Es decir, Rosas va a controlar los 3 poderes en su persona: el poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Esa acumulación de poder es enorme, pero se consideraba que nadie más podía gobernar a la provincia de Buenos Aires en estos tiempos turbulentos. A la hora de esta elección, Rosas manda hacer un plebiscito, es decir, una consulta popular para saber si el pueblo apoya que sea gobernador. Esta consulta da un abrumador y rotundo apoyo. Así, ahora se inicia un proyecto de unanimidad rosista en la que no solo Rosas es el principal líder del federalismo, que se opone a los unitarios son considerados los principales enemigos públicos, van a ser perseguidos, inhabilitados a ejercer funciones públicas, se los va a atacar, se va a atacar sus casas, se les van a incautar propiedades, van a ir a prisión, van a haber asesinatos, sino que Rosas también persigue a los federales opositores, en su momento llamados cismáticos o lomos negros, y va a defender a los llamados federales apostólicos, ahora considerados los únicos federales, es decir, los federales rosistas. Esta es la época de las divisas punzó. Ahora, también Rosas toma otras medidas. Una de las medidas que más se suele hablar es que Rosas sanciona la primera ley de aduanas. Y acá hay una serie de debates. Lo cierto es que la ley de aduanas tenía aranceles diferenciados para ciertos productos, lo cual es visto para muchos como un proyecto de proteccionismo económico y una suerte de acuerdo con artesanos y las provincias del interior. Bueno, de todas formas hay que señalar que el interés de muchos de estos aranceles no era tanto proteccionista o industrialista como sí recaudatorio. La ley de aduanas, si bien gravaba con impuestos más altos a los productos que se fabricaban en la Confederación y a los productos de lujo como los perfumes franceses, no fue pensada como parte de un gran proyecto de nacionalismo económico. Ahora, Rosas gobierna la provincia de Buenos Aires con enorme apoyo y a partir de esta época también interviene en la política del interior. Es decir, donde surjan expresiones unitarias en el interior, Rosas va a intervenir, o cuando haya movimientos federales antirrosistas. Ahora, el gran desafío al equilibrio político regional viene de Uruguay. Hay que señalar que Uruguay nace como un país independiente, pero que también, al igual que Argentina, está atravesado por conflictos políticos. De la misma forma que en Argentina se enfrentaban unitarios y federales, en Uruguay se enfrentan blancos y colorados. Con una diferencia: los blancos uruguayos son los equivalentes a los federales argentinos, eran aliados a nivel regional, y los colorados uruguayos son los representantes del unitarismo argentino en cierta forma. Así que
Estos dos grupos van a enfrentarse políticamente en el nuevo Estado que ha nacido. Y va a haber gobiernos de uno y otro color. Lo cierto es que durante el segundo gobierno de Rosas, el presidente de Uruguay, Manuel Oribe, del partido blanco, es decir, profederal argentino y aliado de Rosas, va a ser derrocado por un levantamiento militar dirigido por el expresidente, el general Fructuoso Rivera. Fructuoso Rivera, del Partido Colorado pro-unitario, va a llegar al poder mediante un levantamiento militar y va a convertirse en un desafío al equilibrio político. ¿Por qué? Porque ahora en Uruguay había un gobierno que era opositor a Rosas en Argentina. Y muchos exiliados unitarios van a Uruguay a refugiarse. Entre los exiliados unitarios que se refugian en Uruguay está, por ejemplo, Juan Galo Lavalle. Ahora, Oribe huye con algunos de sus seguidores y algunas tropas a la Confederación Argentina, en donde es apoyado por Rosas, quien va a buscar, el retorno de Oribe al poder. Aquí hay que agregar una cuestión, que es que el siglo XIX está marcado por la expansión imperialista y el enfrentamiento entre las grandes potencias por no solo controlar los principales mercados, sino los territorios de las ex colonias hispanoamericanas. Durante lo que había sido la Guerra del Brasil, se produjo una crisis del comercio británico. Esto llevó a que algunas casas británicas abandonen Buenos Aires y llegaran muchos franceses. Los franceses se vuelven un elemento del paisaje de Buenos Aires y reclamaban algunas concesiones que se le habían otorgado a los británicos, pero que otras naciones no tenían. Por ejemplo, el trato de nación más privilegiada. ¿Qué establecía el trato de nación más privilegiada? Bueno, se levantaban aranceles para los productos franceses y, por ejemplo, los ciudadanos franceses que residían en Buenos Aires, si se establecía el rango de nación más privilegiada, no tenían que hacer el servicio militar, es decir, participar de la milicia. No podían ser obligados a estar en el ejército. Esta serie de medidas, esta serie de elementos son exigidos por la diplomacia de Luis Felipe de Orleans, también conocido como el rey burgués, el rey que llega al poder en Francia después de la Revolución de 1830 y que era un rey, entre comillas, liberal. Después de ser derrocado por otra revolución, ¿no? Otro tema para otro día. Luis Felipe de Orleans tiene un proyecto de expansión imperialista. De hecho, en esta época también Francia inicia lo que va a ser la expansión hacia el norte de África, que permite, por ejemplo, la conquista de Argelia. Bueno, acá se exige el trato de nación más privilegiada, lo que inicia un conflicto diplomático entre Francia y Rosas y un bloqueo por parte de la flota francesa al puerto de Buenos Aires. Los franceses bloquean el puerto de Buenos Aires. Y al igual que ocurre con la Guerra de Brasil, esto produce una gran crisis. Primero porque el puerto de Buenos Aires es el principal nexo de comercio con el exterior. Pero además porque es la principal fuente de recursos para el gobierno de Buenos Aires. Es la vía por donde salen los productos que vende Buenos Aires al exterior. Y perjudica a los estancieros. Así que esto arruina las finanzas del Estado y perjudica a los terratenientes. Rosas va a buscar realizar un cambio en el régimen de enfiteusis, que había privilegiado la acumulación de tierras por parte de los terratenientes, y cobrarle más a estos. El descontento que produce este bloqueo, más los impuestos que le quiere cobrar Rosas a los terratenientes, va a provocar un levantamiento de estancieros conocido como el levantamiento de los libres del sur. Es decir, corporativamente, grupos propietarios se levantan contra el gobierno de Rosas. Estancieros. De hecho, Rosas va a tener que enfrentar a ese grupo, los grandes estancieros del sur de Buenos Aires. Al mismo tiempo que se producen estos levantamientos, va a producirse una invasión a Argentina protagonizada por el ejército de la Legión Unitaria dirigido por Juan Galo Lavalle, apoyado por el gobierno de Uruguay de Fructuoso Rivera y por los buques franceses. Lavalle organiza un ejército de voluntarios unitarios para invadir la Confederación Argentina, derrocar a Rosas, aplastar a los federales e impulsar el unitarismo.
Es muy interesante porque Lavalle pensaba que acá lo iban a recibir con los brazos abiertos. Y va a descubrir cuando invade la Confederación Argentina que el apoyo no lo tenían los unitarios, sino los federales. Lavalle esperaba un apoyo mayoritario y no lo encuentra. En paralelo a esa incursión, nosotros vamos a tener un levantamiento de sectores unitarios del norte argentino que, con lo que haya sido la muerte de Facundo Quiroga y también la muerte del caudillo federal Alejandro Heredia, se hacen con el poder en diversas provincias y organizan la Coalición del Norte, que va a ser dirigido por un tal Marco Avellaneda. ¿Saben quién era Marco Avellaneda, este líder unitario que se subleva contra Rosas? El papá de Nicolás Avellaneda, futuro presidente de la Argentina. Así que el proyecto de los unitarios era que las fuerzas de Lavalle se unieran a las fuerzas de los estancieros, se unieran a las fuerzas de la Coalición del Norte y también a las fuerzas de los correntinos, porque Corrientes es una provincia particularmente perjudicada por el sistema comercial que permite el control de la aduana por parte de Buenos Aires, y diversos gobernadores correntinos se van a sublevar contra Rosas, entre ellos Pedro Ferré. Todas estas fuerzas se levantan al mismo tiempo contra Rosas, y a eso hay que sumar una conspiración en el interior para asesinarlo. En este contexto, el ejército rosista se enfrenta a todas estas fuerzas y Rosas y Oribe las derrotan. El ejército rosista era muy sólido, tenía mucho apoyo popular, y todos estos proyectos que pensaban que iba a ser muy fácil derrocarlo a Rosas, fracasan. Esta es la época del terror mazorquero. O sea, si hay un momento en el cual la mazorca lleva adelante asesinatos en Buenos Aires, es este, en el cual en el mes más sangriento matan unas 30 o 40 personas. Pero este es el momento, ¿no? En medio de esa paranoia, bloqueo extranjero, persecución. Lo cierto es que el triunfo se logra en todo el territorio, Lavalle muere, Marco Avellaneda muere, Marco Avellaneda es decapitado y su cabeza colgada, y Manuel Oribe y Rosas se hacen fuertes. Ahora que se han hecho fuertes y que han restablecido el orden en la Confederación Argentina, hay que ir por el origen de este problema, que es la banda oriental. Rosas, las fuerzas de Rosas y las fuerzas de Oribe van a atacar la banda oriental para buscar la caída del gobierno de Fructuoso Rivera. De hecho, se produce un bloqueo de Montevideo y se inicia lo que se va a llamar el largo sitio de Montevideo. Acá tenemos unitarios y colorados uruguayos enfrentándose a federales y blancos uruguayos. Esto es conocido en la historiografía uruguaya como la Guerra Grande. Y acá está la clave de la vuelta de obligado. Las fuerzas rosistas y las fuerzas blancas sitian Montevideo, atacan al gobierno de Fructuoso Rivera. Este conflicto va a durar años y podríamos decir que se termina recién con la batalla de Caseros. Para las grandes potencias, el ataque de las fuerzas rosistas contra la banda oriental es una amenaza al equilibrio regional y es una amenaza a los intereses comerciales de las potencias. Entonces, para ellas es hora de intervenir, porque el posible expansionismo del rosismo, de las fuerzas de Rosas hacia la banda oriental, primero pone en peligro el control de los puertos. Segundo, pone en peligro las relaciones con Brasil. De hecho, Brasil tiene muchas protestas pidiendo una intervención británica. Acá ya gobernaba en Inglaterra la reina Victoria, la gran reina Victoria. Estamos en la era victoriana. Y, como dijimos, en Francia está Luis Felipe de Orleans. Es la época de lo que va a ser la expansión imperialista. Para ponerlo en comparación, lo cierto es que esta es la misma época de las guerras del opio. En esta época, las fuerzas británicas van a intervenir en China, van a controlar los puertos de China, van a humillar a los emperadores y van a poner de rodillas a lo que era un imperio milenario. Es la época de la expansión imperialista. Es la época en la cual hay que controlar mercados. El futuro de las potencias industriales está en eso. Acá es donde estalla el conflicto entre
el gobierno de Rosas, de Buenos Aires, y la Confederación Argentina con el Reino Unido y Francia. Tenemos que recordar que Rosas necesita los recursos de la aduana, necesita los recursos del puerto de Buenos Aires. Pero además, las potencias quieren controlar comercialmente estos territorios y levantar el bloqueo de Montevideo. Así es que se moviliza una gran escuadra de buques franceses y británicos para levantar el bloqueo argentino de Montevideo y bloquear Buenos Aires, la principal fuente de recursos de Rosas. Esa escuadra está integrada por modernos buques a vapor, acorazados, con cañones de retrocarga, con misiles. Los misiles eran como gigantes canitas voladoras en esta época. Y lo que buscan es levantar el sitio de Montevideo, obligar a bloquear el puerto de Buenos Aires, obviamente, pero además obligar al gobierno de Rosas a abrir la libre navegación de los ríos interiores. Es decir, permitir el cruce de buques extranjeros a través del río Paraná para no solo llegar a las provincias, sino también llegar hasta Paraguay. El que comandaba la flota argentina era un tal Guillermo Brown, que siempre lo desempolvaban para volver a combatir. Lo cierto es que las fuerzas de Brown son ampliamente superadas por la moderna flota anglo-francesa y lo obligan a retirarse. Los anglo-franceses capturan la isla Martín García, la usan como base de operaciones y reciben insumos de Fructuoso Rivera. Así, la escuadra, bloqueando el puerto de Buenos Aires y poniendo en jaque al gobierno de Rosas, decide que va a remontar el río Paraná para, mediante la Fuerza Armada, abrir los ríos a la navegación extranjera. Es decir, acá directamente es, bueno, vamos a abrir forzosamente la navegación de los ríos entrando por nuestra propia cuenta. Así, en 1845, noviembre de 1845, los buques anglo-franceses remontan el Paraná. Rosas decide enfrentarlos y para esto va a poner como comandante a Lucio Norberto Mansilla, comandante federal experimentado, veterano de las guerras de independencia, veterano de las invasiones inglesas. Mansilla se tiene que enfrentar a la flota más moderna del mundo. Buques a vapor, enchapados, terriblemente artillados, con cañones navales de alto calibre, de retrocarga, obuses explosivos, misiles, todo eso. De nuevo, los misiles eran como cañitas voladoras gigantes, no piensen en misiles modernos. Para enfrentarlos, Mansilla decide plantar su defensa en la Vuelta de Obligado, un codo del río Paraná en donde el río es más angosto, el calado impide que los buques puedan estar cerca de la costa y obliga a un giro. Por lo tanto, iba a ser difícil la maniobra de los buques anglo-franceses. En la Vuelta de Obligado, lo que se hace es colocar una serie de cadenas bloqueando el río con 24 buques, 24 botes, que son dejados para impedir el paso de las tropas anglo-francesas. En tierra se forman una serie de baterías de artillería para enfrentar a los anglo-franceses. Ojo con esto, las tropas argentinas tienen armamento al principio del siglo XIX, tienen cañones de bronce y hierro con munición sólida, y del otro lado hay obuses explosivos de retrocarga, morteros, misiles, toda esa tecnología moderna de las potencias industriales contra armamento que era el mismo que prácticamente se había utilizado en la Guerra de Independencia. Con esas baterías de unos 40 cañones, tienen que resistir a una flota que está armada con cientos de cañones. Y así se produce el enfrentamiento. Los buques anglo-franceses descargan su artillería pesada que hace explotar muchas de las posiciones argentinas y se inicia un enfrentamiento que va a durar horas. El intercambio de fuego es muy desigual. Pero está el gran problema de que no se puede cruzar el río simple y llanamente avanzando y las baterías argentinas dañan a muchos de los buques franceses e ingleses. Sobre todo los franceses la pasan mal. El intercambio de disparos continúa. Los anglo-franceses tenían la ventaja de estar en una posición de superioridad de fuego, pero estaban en una posición física incómoda al tener que maniobrar en estas aguas con un estrecho tan pequeño. Así, las fuerzas argentinas aguantan. Además, tienen la ventaja de una posición elevada.
Esta posición elevada impedía que las fuerzas anglo-francesas pudieran direccionar sus cañones con efectividad. Y además piensen que por la estrechez de la vuelta de obligado era como una suerte de embudo. Eran nuestras Termópilas, por así decir, en una forma muy exagerada. Las fuerzas anglo-francesas tenían que maniobrar con muchas dificultades. El problema es que la desigualdad de tecnología y capacidad de fuego era demasiado alta. Para poder enfrentar esto es que van a desembarcar marines franceses e ingleses para tomar las posiciones argentinas y romper las cadenas. Así vienen marines de la Royal Navy armados con rifles modernos y otras tecnologías apoyados por la capacidad de fuego que tenían esos buques extranjeros. Y el combate ahora se produce en tierra mientras estos marines buscan silenciar las baterías argentinas. Se enfrentan en tierra, apoyados por sus cañones, van a tener que enfrentar cargas de caballerías de gauchos que los obligan a replegarse, luego los bombardeos siguen y las tropas argentinas empiezan a ser superadas. De hecho, hay una enorme diferencia de muertos entre las fuerzas argentinas y las fuerzas anglo-francesas. Con ese apoyo de fuego desde la costa, los marines ingleses y franceses logran capturar las baterías y silenciarlas, y mientras otros grupos de marines rompen las cadenas, traen un yunque y martillos y las rompen a martillazos. Así, las tropas anglo-francesas derrotan a las argentinas en vuelta obligado. Sufren muchos daños en su flota, hay buques que están averiados, pero han logrado cruzar. Ahora, la empresa es muy costosa. O sea, abrir el comercio de estos territorios está resultando en enfrentar disparos y bombardeos de parte de la población local. Para colmo, a medida que avanzan sobre el territorio argentino, se encuentran con una población que no los recibe con los brazos abiertos. Al más puro estilo, el negro Pablo de Ocupas le dicen: ¿qué querés por acá, máquina? Enfrentan disparos en las poblaciones locales, rechazo, no logran obtener grandes beneficios comerciales y la empresa no resultaba redituable. Para colmo, son hostigados por las tropas rosistas en todo este proceso. De hecho, Lucio Norberto Mansilla vuelve a enfrentarlos en el combate de Quebracho, que es una victoria argentina en donde se producen cuantiosas bajas y destrozos en la flota anglo-francesa sin que las tropas argentinas tengan ni siquiera un número alto de combatientes muertos. Vuelta de obligado representó un hecho de resistencia a ese ataque anglo-francés y los intereses comerciales anglo-franceses no pudieron imponerse. Hasta el punto que en 1846 la flota vuelve de su retorno en Paraná sin haber obtenido grandes beneficios, con averías, con daños, con muertos, con heridos y sin el apoyo de la población local, excepto en Corrientes. Así se sientan a negociar con Arana, el ministro de Relaciones Exteriores de Rosas. En 1847, las fuerzas británicas levantan el bloqueo. En 1848, las fuerzas francesas levantan el bloqueo. Y en 1850, finalmente, en plena época del imperialismo, las fuerzas anglo-francesas reconocen la soberanía argentina sobre los ríos interiores. De esta forma, a pesar de la derrota militar de vuelta obligado, la Confederación Argentina había logrado una victoria política contra las dos principales potencias mundiales. Y me faltan las imágenes. Ah, faltó la imagen. Bueno, hubo un error. Un caudillo en el fin del mundo había derrotado a las dos principales potencias mundiales. San Martín va a decidir legarle sus sables rosas y va a declarar que ahora los gringos sabrán que los argentinos no son empanadas que se comen sin ningún esfuerzo. Por eso, en Argentina se celebra el Día de la Soberanía Nacional en honor al triunfo de la batalla de vuelta de obligado. Bien, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Hoy, por una cuestión de horarios, el profesor no puede permanecer. Si les gustó este video, si les gusta lo que se hace en este canal, ¿qué tienen que hacer? Bien, primero ponerle like a este video, porque hay más gente viéndolo que likes presentes. Por el otro lado,
Pueden apoyar a Historia para Millennials compartiéndolo en redes, compartiéndolo en Twitter. Me pueden seguir en Pablo Bordaoc en Twitter o en Instagram, en Historia para Millennials en Instagram. Pueden suscribirse al canal, pueden hacer aportes. Los aportes son centrales para sostener este proyecto, porque nada, hay mucho trabajo para organizar todas estas cuestiones, charlas, material, lecturas. Así que pueden hacer aportes, haciéndose miembros pagos de este canal, a través de Mercado Pago, a través de Cafecito. Todas esas herramientas sirven. También pueden utilizar PayPal si están en el exterior. Dicho todo esto, el viernes 2 de diciembre hay fiesta de fin de año y justamente va a ser fiesta federal temática rosista. Están todos invitados. Para venir tienen que sacar sus entradas en @pasando.data en Instagram. Solo va a haber entradas anticipadas, así que si quieren poder venir tienen que sacarlas con tiempo porque hay cupo limitado. Dicho todo esto, muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Viva la Santa Federación, viva el restaurador. Mueran los salvajes unitarios, viva la Argentina, qué hermoso país que tenemos. Y solo quiero decir que una forma de apoyar este canal es que cuando este video termine, les pido por favor que vuelvan a entrar al mismo y dejen un comentario. Dejan un comentario y con eso ya hacen muchísimo por mí. Así que muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima, amiguitos.